Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas, todo esto en vivo. En este martes ya contamos a 6 de septiembre del año 2022, estamos en la temporada ciclónica. Los efectos de estos fenómenos atmosféricos han estado sintiéndose en parte de la República Dominicana. Air es la tormenta junto con una cuarta que ya se ha formado, pero ninguna representan peligro para la República Dominicana. Se hablaba de que podría estar afectando el este de los Estados Unidos, pero ya se han disipado en el mismo océano. Siempre tenemos las noticias más importantes. Hoy también tendremos una entrevista y vamos a ver de qué manera podemos integrar a los amigos televidentes para cualquier inquietud que tengan sobre el tema que estaremos tratando con Bielka Morales. Ella es abogado de la República, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene sus oficinas jurídicas aquí en Santiago de los Caballeros y ya más adelante pues estaremos conversando con ella y estaremos habilitando los teléfonos para que la gente pueda llamarnos y cualquier pregunta que tenga ella podrá responderle. Estaremos hablando a propósito de estas resoluciones que favorecen a las trabajadoras domésticas. Recuerden que con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tanto el ministro de Trabajo de CAMS y otros directores, pues anunciaron de que las trabajadoras domésticas iban a tener un salario mínimo y también serían integradas al sistema dominicano que tiene que ver con fondo de pensiones, seguro médico, entre otras cosas. Bueno, miren, hoy hubo una protesta y Damián Arias en días pasados estuvo con nosotros y ya la anunciaba. Los veteranos de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea han estado demandando, exigiendo al Congreso Nacional revisar leyes, revisar las que tienen los retirados, los cuales reciben una pensión por debajo de la canasta familiar, de lo que realmente son los gastos hoy día. Entonces ellos estaban solicitando el que se revise el artículo 124 de la ley 190-16 y ahí habla del seguro de los retirados, un aumento general de salarios. Esas fueron las protestas que se desarrollaron en el día de hoy. Esta se escenificó frente al Congreso Nacional. Ellos son los que legislan, ellos deben de poner en agenda en caso de que haya por lo menos una respuesta por parte de nuestros legisladores a estas demandas que están haciendo los policías y militares retirados. A propósito de protesta, para mañana el Colegio Médico Dominicano tiene programado una marcha y está en reclamo también sectores que están buscando mejores condiciones salariales, que el fondo de pensiones también lo tome en consideración, no con estos recursos que hoy se ofrecen, que prácticamente ya la inflación se lo ha tragado. El Colegio Médico Dominicano con su presidente, Senen Cava, estarán marchando por mejores condiciones en la seguridad social y las ARS. Miren, hay una situación con las ARS. La gente se queja con el pago que tienen que hacer a los médicos. La diferencia, como se dice popularmente, y los médicos reciben de las ARS una cantidad muy pírrica, muy ínfima, porque esta ley no se ha modificado tampoco. Aquí hay muchas leyes que hay que revisarlas, muchos artículos que hay que considerarlo.
Desde que se creó las ARS, se le daban los 500 pesos a los médicos. En aquel tiempo una consulta quizá costaba eso, quizá, pero ya han transcurrido más de 10 años y es lo mismo. Además, no son los 500 pesos. Con los descuentos que le hacen, son aproximadamente 350 pesos. Y cuando usted va a una consulta, dependiendo la especialidad, dependiendo el médico, usted tiene que desembolsar unos 2.500, 2.000, dependiendo la calidad del médico. Y entonces mañana a las 10, el Colegio Médico Dominicano está anunciando esta marcha, la cual se estará desarrollando en la capital. Hay instituciones, sindicatos que han estado pidiendo de que vayan al diálogo, pero parece ser que ya el Colegio Médico Dominicano y su presidente, la directiva, ya han agotado otros recursos, que es el último cuando se van a marcha o a una huelga en los hospitales del país. El presidente de la República, Luis Abinader, estará por Puerto Plata, estará rindiendo honor a la espada restauradora Gregorio Luperón en la fecha de su natalicio. Habrá actividades allí, incluso hasta un desfile militar. El presidente aprovechará la ocasión para también inaugurar algunas obras y dejar iniciadas otras. A las 4 de la tarde, en el malecón de Puerto Plata, será el desfile militar, repetimos, en honor a Gregorio Luperón en su 182 aniversario del natalicio. Miren, el director del Instituto Nacional de Protección, el director ejecutivo de los derechos del consumidor, conocido como Proconsumidor, ha estado haciendo algunas declaraciones sobre los productos de la canasta básica, los productos de primera necesidad, de que estos han estado, sintiéndose con una baja notable en los supermercados, en los establecimientos comerciales. Dice que muchos se han mantenido estables y otros pues han reducido sus precios. Yo realmente no sé cuáles son esos productos que han estado bajando, porque yo voy al supermercado. Yo compraba un pollo horneado en 290, 320, 300, dependiendo del peso del pollo. Pero lo estoy pagando ayer, antes de ayer lo compré y eran 490 y tantos pesos, casi 500 pesos. La yautía, que me gusta bastante, la compraba a 40, 38, 45 pesos. Hoy está a 65 pesos. O sea, yo no sé realmente dónde es que los precios han estado bajando, según el director de Proconsumidor. Ojalá que él pueda hacer referencia en cuáles lugares han estado bajando. El Banco Central también ha hablado por esa misma vía, hablando de que la inflación de agosto se redujo en 0.21%, que es la menor de los últimos 27 meses. Y esto debiese ser una referencia para que tengamos quizá menor costo en cuanto al consumo se refiere. Pero el tema de la construcción, óigame, esto cada día es peor. Muchos dicen el dólar está mucho más bajo. Antes se justificaba a través del dólar de que las cosas estuviesen más caras, pero el sector construcción también ha estado lanzando su grito al cielo, demandando de que los precios de estos artículos de construcción pues comiencen a bajar, que ya se pensaba que para esta fecha las cosas iban a cambiar. Miren, dicen que hasta que un acontecimiento no llega a sus puertas, no toca sus puertas, hay gente que quizá no le pone mucho caso o no la considera. Con relación al tema del asesinato del hijo del diputado de la provincia de Dajabón, el Darío Zapata, recuerdan ustedes que unos individuos pues, lo asesinaron en la capital, que fue el mismo día que se estaban celebrando los actos del 16 de agosto, el Día de la Restauración, estaban por Capotillo.
Y ahí el padre recibió la infausta noticia de que a su hijo lo habían asesinado, le habían quitado la vida. Pues hoy él volvió al Congreso después de unos días. Ustedes saben que ese duelo, el luto, es un proceso, hay que pasarlo. Y superarlo quizás nunca, siempre se queda marcado. Y hoy llegó al Congreso pidiendo de que se endurezca, de que el Código Penal que está reposando todavía en el Congreso, que no se ha aprobado, lo agilicen. Ahí se está hablando de pena hasta de 60 años, que sería la pena máxima en la República Dominicana en vez de los 30 años, ya cuando se tratan casos extremos. Entonces, él está pidiendo urgentemente. ¿Por qué? Bueno, porque él sintió lo que han sentido otros, la impotencia muchas veces, que no pueden hacer nada porque le quitaron la vida a un ser querido, a una persona de su entorno, a una persona, una gente de su sangre. Señores, no es fácil, no es fácil, y nosotros lo vemos constantemente todo esto. Entonces él, volviendo a sus labores legislativas, daba las gracias a sus compañeros, a sus colegas, a sus homólogos por el apoyo dado a la familia, y entonces pidiendo de que hay que aplicar sanciones fuertes, sanciones que vayan con la ley en la República Dominicana, y entonces ahí está el código, el cual espera su aprobación. A propósito de robos, de atracos, el jurista José Miguel Minier, que ayer lo tuvimos con nosotros antes del café de Diario 55, él es el abogado principal de la defensa de Fernando Rosa. También está con Ángel Rondón en el caso Odebrecht. José Miguel es un amante del ciclismo y sale con un grupo de amigos todas las mañanas a pedalear. Bueno, pues él fue víctima de un atraco y habla de que 3 individuos en motores lo interceptaron, le encañonaron con armas de fuego y le quitaron todo lo que tenían encima. Esto ocurrió, dice, en la comunidad de Borojol, del municipio Licey al Medio, en la parte baja de Moca. Dice que lo interceptaron en una motocicleta con revólver en mano, lo despojaron de una pequeña cantidad de dinero en efectivo y teléfono celular. Así anda el raterismo, así anda la delincuencia en el país. Vamos a publicidad y cuando regresemos ya estaremos conversando con la experta laboral. Vamos a hablar del tema de las trabajadoras domésticas, vamos a habilitar los teléfonos para que la gente también pueda integrarse y ser parte importante, hacerlo interactivo este conversatorio. Vamos a publicidad y ya regresamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Reciban ustedes la más cordial de las bienvenidas, con un canto de amor, de paz, esperanza y confraternidad, donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del Congreso Clínica Unión Médica. Presidente del Consejo de Administración, el doctor Andrés. A pasar al escenario para entregar la placa de reconocimiento a... Reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana. Dos apartamentos para jugar con broche de oro. Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana, donde se conjugan
la belleza, el encanto. Bueno, ya estamos de vuelta en el programa y tal como hemos estado anunciando, vamos a conversar con Bielka Morales. Ella es abogado, especialidad en Derecho Laboral, Derecho del Trabajo en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, UBA. También es miembro del número de la Sociedad Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ejerce desde su estudio jurídico Morales Hurtado, estudio jurídico que funciona aquí en Santiago de los Caballeros, y desde 1993 es profesional del derecho. Con ella estaremos conversando. Los amigos televidentes también tendrán la oportunidad de integrarse a esta conversación a través del 724-5500, que lo tendremos también en pantalla. Buenas noches, Bielka, qué gusto tenerte por aquí y poder hablar de un tema que ha creado tantos debates, tantas controversias en la República Dominicana con esto de las trabajadoras domésticas. Encantada, Frank, de estar contigo esta noche, compartiendo tu programa y un tema de tanto interés y con tantas espinitas, aunque con un gran avance desde el punto de vista de la justicia y la equidad. Es así, hacía tiempo que se merecían de que hubiese un reglamento, de que hubiese por lo menos artículos que favorecieran a estas mujeres y hombres también que hacen y desempeñan esa labor. Pero hay muchas cosas las cuales aún no están muy claras, Bielka, y esta noche vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre este tema. Iniciamos entonces de que tendrán un salario mínimo las trabajadoras domésticas. ¿Las resoluciones cuáles son primero? Existen, para tratar este tema en base a lo que ha surgido, tenemos que ver primero el convenio 189 de la OIT, que fue ratificado por nuestro país en el año, bueno, entró en vigencia para nuestro país ya en el año 2006. Esa es la Organización Internacional del Trabajo. Luego también tenemos, además, la Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 55, numeral 11, nos enseña que el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales. Es decir, que según la Constitución Dominicana, el Estado Dominicano tiene una obligación de formular y ejecutar políticas públicas y sociales. Obligación que ha incumplido durante muchísimos años. Luego tenemos, como te expliqué, el convenio de la OIT ratificado en el año 2016, el 189. Y ahora tenemos esas 3 resoluciones. Pero antes que todo eso, teníamos y tenemos un Código de Trabajo dominicano vigente con 8 artículos que prevén el trabajo de los domésticos. Es decir, que esto no es nuevo, ni es novedad, como parece decir todo el mundo, que han formalizado el trabajo informal de las domésticas. Las domésticas están incorporadas en el Código de Trabajo de 1992 y tienen 8 artículos. Esos 8 artículos van desde el 258 y el 265. Ese es un primer tema de mucho interés, porque luego salen las 3 resoluciones. La resolución del salario mínimo es uno de los más aplaudibles. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que aún sin haber convenio de la OIT, ya era obligación de la República Dominicana, del Ministerio de Trabajo, del Comité Nacional de Salarios,
tener un salario mínimo para las y los trabajadores domésticos. En consecuencia, esa era una deuda. Teníamos que tener un punto de partida. Y el punto de partida actualmente son los 10,000 pesos mensuales como salario mínimo. Decir que eso es salario mínimo, eso no quiere decir que todas las mujeres y los hombres domésticos van a ganar 10,000 pesos, sino que se parte desde los 10,000 pesos. De ahí se entra en la oferta y la demanda. Sabemos que muchas domésticas dominicanas del sector de hogares con una actividad económica elevada ganan 18, 15, 13, 20, 21, 30, las que cuidan personas discapacitadas y viejos, envejecientes. Sin embargo, dice que es 10. Muchas domésticas me han preguntado, ¿y entonces me lo van a bajar a 10? No, imposible. Lo que dice el salario mínimo, lo que ha dicho para todos los salarios mínimos siempre, es un mínimo sobre el cual se puede construir, sobre el cual se puede erigir, pero nunca por debajo. Ahora, esa resolución para mí, Fran, dejó un problema. Ajá, porque la resolución no estableció, como sí lo establece la resolución salarial del sector privado no sectorizado, que siempre establece un artículo 4 que dice que los salarios pueden ser pagados por hora y que si son pagados por hora, esos salarios, lo que hay es que coger el salario mínimo o el salario que tú devengas y multiplicarlo por 8 y luego tú ves cuánto es cada hora de trabajo y cada hora de trabajo entonces las paga por hora. Pero la resolución tiene un problema que dice que debe ser el mínimo de pagarse 10,000, entonces deja esa brecha. Nosotros por analogía entendemos que si es un trabajador a tiempo parcial, es decir, part-time, a tiempo parcial, debería aplicarse el artículo referente al part-time que existe en todas las resoluciones salariales del trabajo del sector privado no sectorizado. Esa es nuestra sugerencia, porque muchas personas me dicen, pero si en mi casa no trabaja solo que 2 días, 3 días, 1 día, y no trabaja 8 horas a la semana, ¿por qué tengo yo que pagarle 10,000 pesos? Sí, ese es uno de los temas que se ha estado debatiendo. Incluso muchas que van con dormida, que luego de trabajar las horas reglamentarias, que se habla de 8 horas diarias, 44 horas a la semana y 36 horas, muchas se quedan ahí porque son de otros pueblos y no le conviene económicamente irse a su lar nativo y se quedan en la casa. Y no es verdad que una persona que duerma en la misma casa donde trabaja se quede sentada esperando que le sirvan la cena y esperando, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque ya Fran se me metió a otra resolución. Bueno, pues vamos a la resolución 14-2022. Ajá. Por eso les digo que no puede verse todo como un todo. Muy bien. Esa es la resolución 14-2022, que fue la que el Estado Dominicano, el Ministerio de Trabajo, señores, llamó bajo un título muy interesante. La tituló sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189 de la OIT. Es decir, que no se atrevió a decir, porque no podía, que esa resolución es de los trabajos domésticos o de los trabajadores domésticos. Dice adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio de la OIT. Entonces, Fran, no podemos mezclarlo todo junto en una canasta. Tenemos que ir analizando cada punto. Vamos a recibir llamadas. Me dicen que tenemos llamada por ahí. Pero esto es una ley y con estas resoluciones no hay que modificar. No es una ley. La ley de trabajo. No, la resolución no es una ley. No. Estamos claros. Es una norma administrativa. Es una norma administrativa, pero existe una ley que regula trabajo. Entonces, muchas de las nuevas normas de esta resolución coliden, chocan
la de que tú me acabas de explicar de la jornada choca. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Código de Trabajo para domésticas, que contrario a lo que la gente piensa, las domésticas sí han estado reglamentadas. Y en esa ley, ¿qué dice? Dice que su jornada debe haber un descanso solo de 9 horas entre el inicio de una jornada, entre la terminación de una jornada y el inicio de otra. En consecuencia, aunque no hay un límite dual como las 8 y las 44, había un pequeño límite que era el límite de las 9 horas, que nos parece injusto, que nos parece que debió ser modificado. Para eso ser modificado, debió ser modificado por una ley, no por una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo que quiere ponerse a tono con la legislación, con la normativa del convenio de la OIT que nosotros ratificamos. La gente está llamando, Bielka. Vamos a recibir esta primera llamadita. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Yo apoyo el 100% de la trabajadora doméstica, que tenga su seguro, que se le den vacaciones, que se le den de todo, porque se lo merecen. Ahora, lo que yo quisiera irme por otro ladito y hablar sobre la barredora que tiene el Ayuntamiento de Santiago de Martínez, que ganan 5,000 pesos mensual y le hacen un descuento para seguro y cosas. 5,000 pesos mensual, que esto no da ni para comprar arroz y népale. Voy de acuerdo con la trabajadora doméstica que valen más de que lo que se lo puede aumentar, pero recuérdense de la barredora, que tienen que, si hay una actividad, si el síndico tiene una actividad aquí, como aquí en las Américas, donde yo vivo, que venían a inaugurar la cancha, y tuviera la trabajadora, la barredora, que esperar que se fuera para barrer todo eso a las 11 de la noche, que por favor que la aumenten, que son humanas y comen. Gracias. Gracias a usted. Vamos a recibir otra llamadita y ya entonces entramos con Bielka. Buenas noches. Sí, buenas noches. En el aire. Sí, está en el aire. Gracias a usted. Vamos a recibir otra llamadita. Adelante, por favor. Entonces entramos con Bielka. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Fran, ¿me escuchas? Sí, háblenos. Fran. Que hay un delay. Parece que el sistema de cable que usted tiene le está llegando un poquito tarde el sonido y la... Sí, y la Fran, imagen. te habla Manuel Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Escúchenos por el teléfono, por favor, Manuel. Buenas. Adelante, Manuel. ¿Qué pasó? No, es que si se quedan esperando por el televisor, escucharnos, hay un delay, hay un retraso, no llega en tiempo real, en el momento, y entonces ahí, ¿se quedó Manuel o se fue? Sí, buenas noches. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, adelante, Manuel. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Manuel, adelante. Sí, dígale ahí, por favor, en la dirección. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Cómo estás? Saludos, Bielka, un placer verte. Qué bueno. Habías mencionado el tema que yo estoy de acuerdo contigo, porque hay muchas trabajadoras que trabajan en diferentes casas durante la semana. Yo conozco una que va a 5 casas en la semana. Entonces, es lo que tú dices. ¿Qué pasaría con esas trabajadoras, con esas profesionales que van a 5 o 6 casas al mismo tiempo durante la semana? Gracias. Muy bien, gracias a Manuel Fernández. Creo, igual que te dije, que analógicamente aplicaríamos la resolución del sector privado no sectorizado en la partecita que no tiene la resolución salarial del Comité Nacional de Salario para las domésticas, que es que no previó el asunto de calcularlo en horas, las horas cuando uno trabaja por hora, que para mí eventualmente, quiero pensar que no lo hicieron ex profeso, quiero pensar que fue una pifia, que fue la discusión que no dio lugar a que se llevara a incluirla, porque si fue ex profeso, querer que todas las trabajadoras ganen un mínimo de 10,000, aunque no lleguen a las 8 horas
y a las 44 sería violentar el principio de la razonabilidad que existe en el Código de Trabajo y que nos han enseñado desde que empezamos a estudiar el derecho del trabajo. Hay un puntito que es la resolución 11-2022 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que también es otro punto a aplaudir. Finalmente empezamos, parecería que en diciembre del 2022 vamos a tener un plan piloto para incluir en un sistema de contributivo subsidiado a las trabajadoras domésticas, que desde que nació la ley en el 2001, la 8701, y que se puso en vigencia en el 2002, que ya tiene 20 años, las mujeres y hombres de trabajo doméstico debían estar incluidos, y que muchos empleadores domésticos y empleadoras domésticas quisimos incluirla y no pudimos, porque el sistema no estaba preparado para eso y entró, ustedes recuerdan, gradualmente. Es ahora que al tener ratificado el convenio de la OIT y la vergüenza mundial podría ser, y la vergüenza pública y la responsabilidad y esa cuota social que no hemos cumplido, esa deuda, la vamos a intentar cumplir con incluirla, cumpliendo con 500 y pico de pesos el empleador. ¿Y si trabajando lugares lo reparten, lo dividen? No lo dividen. No. No, eso es otro problema. Ese es otro problema. Si trabajan en dos lugares, van a cotizar en los dos lugares. Vamos a recibir esta llamada y seguimos con ese tema. Sí, buenas. Sí. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, Frank, yo creo que me haga pregunta, señora, que si entra la gente, por ejemplo, los jardineros, el chofer, los vigilantes. Tú sabes que a veces un chofer se va fuera de la ciudad con el jefe y dura tarde de la noche. ¿Qué sucede con eso? Muy bien, ella le va a responder. Quédese ahí, quédese en sintonía. Mire, buena pregunta esa. Muy excelente pregunta, inclusive un punto de discusión en exámenes de derecho del trabajo. Así. Jardineros, choferes domésticos, serenos, pero serenos no que pertenecen a una compañía de seguridad, sino serenos privados de una casa de familia donde no hay peculio, donde no, la casa de familia no es una empresa, ni tiene una pequeña boutique, ni tiene un salón, es puramente de aseo y de cuidado doméstico. En consecuencia, esos señores están dentro del trabajo doméstico y están amparados por los 8 artículos del Código de Trabajo y ahora complementado con una resolución que deroga algunos de ellos sin tener capacidad para derogarla. Pero los jardineros, los choferes domésticos, si son exclusivamente domésticos o hacen labores para la familia, lo son. ¿Cuál sería la situación? La situación es que si sobrepasa esa jornada, en principio debería, en base a la resolución, cabría pagar horas extra. Es decir, calcular su salario y aumentarlo un 35%. Pero ¿qué pasa? El Código de Trabajo dominicano en los artículos específicos no habla de trabajo de horas extra para los domésticos, porque acuérdese que su jornada solamente no tiene límites, sino que es solamente 9 horas de descanso. Es decir, que ahí va a haber un choque normativo entre una resolución que ha dado el Ministerio de Trabajo con muy buena intención y con muy buena fe, pero sin competencia, sin tener competencia para hacerlo, porque está legislando desde el momento que no es una complementación de la norma, es una modificación, derogación de la norma. Entonces me dirán, como dice el doctor Rafael Alburquerque, al quien respeto y admiro mucho y es un gran profesor, incluso un tutor profesional mío, pero él dice que el convenio se aplica mutatis mutandis inmediatamente y se hace parte de nuestra normativa. Nosotros opinamos en contrario, opinamos que eso depende del convenio de la OIT. Hay convenios que son programáticos y hay ya esto va más lejos para el señor. Hay
pero me entendió la respuesta. Sí, es otra llamada que tenemos ahí. Bueno. Pues sí, aquí hay la El llamada. convenio de la OIT te dice varias veces que debe ser tenida debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. Además, debería adoptarse las medidas en conformidad con la legislación de ese país y las prácticas nacionales. Entonces, eso que tantas veces, por lo menos en 4 artículos lo dice el convenio de la OIT, por eso nosotros no entendemos, es decir, estamos en contrario al doctor Alburquerque de entender que se aplica mutatis mutandi sin una ley. Vamos a recibir esta llamadita. Buenas noches. Sí, buenas. Adelante. ¿Qué me dicen, muchachos? La tenemos. Se fue. Qué pena que yo lo interrumpiera. No, estaba esperando. A veces se desespera. Dígame, muchacho, hábleme, por favor. Sí, ahí está. Bueno. Sí, adelante. Es para hablar acerca del aumento de la trabajadora doméstica, pero para hablar de otro aumento también. ¿De cuál sería? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Porque ese es otro tema, Bielka, lo de la seguridad social. Y sobre todo... sí, buenas. Adelante, por favor. Si no nos escucha por el teléfono, no podemos entablar una comunicación efectiva, Que yo estaba preguntando del aumento de la trabajadora doméstica, o sea, que no sé qué pasa con el aumento del sector público, si no va a haber aumento. Bueno, eso no se contempla por ahora. Porque en el sector público hace más de 20 años, bueno, los 16 años del PLD no lo aumentaron al sector público que tenga que ver con educación. Lo que tiene que ver con educación de la gente que tiene que ver con administrativo. Muy bien. Es un interés loable y esperamos que el sector público también se ocupe. Sí. Pero realmente ahora estamos tratando el tema del sector privado, de los domésticos dentro del régimen jurídico laboral dominicano. El tema, Bielka, de las extranjeras, que no tienen documentación ninguna, ¿cómo se registran? Ese es el mismo tema de las extranjeras en el sector privado. No se registra. Para registrarse tú tienes que tener un visado laboral. Posiblemente vas a poder obtener el visado laboral al realizar el contrato de trabajo escrito, que por cierto ese es otro tema. El contrato de trabajo escrito nunca en los 700 y pico artículos del código lo exigen con obligatoriedad. Nunca. Entonces, igual que el 80 y 20, eso no se cumple. Entonces, no, pero que nuestro código no se inclina por lo escrito, salvo en modalidades especiales, como es la del trabajo para obra, o modalidades especiales como son los móviles u ocasionales, que nosotros sugerimos hacerlo por escrito para poder demostrar que no es por tiempo indefinido. Pero por eso, inclusive, yo escribí al Ministerio de Trabajo en abril, el 27 de abril escribí, cuando estaba la consulta pública, y entre las opiniones que puse dije, por lo menos quiten lo de que es obligatorio y pongan preferiblemente, pues parece que fue cónsono al criterio del Ministerio de Trabajo, porque en su resolución de buena voluntad quitaron la obligatoriedad y pusieron preferiblemente. Sin embargo, en el manual que están dando a conocer a todas las domésticas, el que se llama Guía de Formalización del Trabajo Doméstico, empiezan mal, porque empiezan diciendo que la trabajadora doméstica, la empleadora, lo primero que tiene que hacer es inscribirla en la TCS. Sin embargo, a mí me han enseñado en Derecho y en Derecho del Trabajo también que lo primero que tiene que hacerse es acordar las condiciones de trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a inscribir a la TCS, a la Seguridad Social, sin aún negociar o convenir un acuerdo de trabajo, sea escrito o sea verbal? Entonces, ahí se ve que la intención es, de cara al mundo, de cara al cumplimiento de la OIT, que se vea que nosotros hemos logrado inscribir a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores domésticos
que tenemos 22 años de incumplimiento. Entonces ahora, de forma rápida, con una normativa administrativa, que no es normativa porque es una reglamentación, queremos legislar. Ahora bien, lo del Consejo Nacional de la Seguridad sí lo aplaudo. ¿Por qué lo aplaudo? Porque no modifica el Código de Trabajo, no modifica los 8 artículos de los que te he hablado. Es una disposición nueva. Ahora, como tú bien dices, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, tienen que sacar un visado laboral, que en lo de Venezuela es más fácil, porque tú sabes que hubo realmente una vacatio legis, es decir, que le dieron una oportunidad de sin viajar a su país hacerlo. Tenemos el problema de las otras, que tú sabes que para buscar el visado laboral, después que le llenamos el contrato, que el contrato es aprobado por la Dirección General de Trabajo, tienen que viajar a su país y mínimo permanecer en su país. Yo doy como de 14 días a 3 semanas para sacar su visado laboral. Muchos que no tienen ni documentos. Desde que tiene el visado laboral, ya tú puedes estar inscrita en la Seguridad Social. Pero vamos a ver cómo será el plan piloto. Si el plan piloto nuevo llevaría o no una excepción para los extranjeros domésticos. Me parece que no. ¿Daría esto pie, Bielka, a que se formalicen más empresas que brinden el servicio de llevar o que usted pueda conseguir a través de ello una trabajadora y descargarse usted de cualquier responsabilidad? No creo. ¿Tú sabes por qué no creo? Porque inteligentemente la resolución le puso una cortapisa a esas empresas. Incluso esa cortapisa, en mi propuesta al ministerio yo la puse, que es que no abusen de descontarle el salario a las trabajadoras, porque en el Código de Trabajo para todos los trabajadores está prohibido el descuento que no sea autorizado por la ley. Y ellos en el Ministerio de Trabajo, en la resolución que estamos estudiando tú y yo esta tarde, la 14-2022, se cuidan, y un artículo que ponen es que no pueden descontarle directamente de su salario. En consecuencia, ella va a tener que, cualquier convenio que haga con esa empresa, no sea descontado automático por nómina. Y si lo hace, sería por lo menos una violación a una resolución administrativa. No quizás a la ley dominicana de las domésticas, porque acuérdate que te dije que en esos 8 artículos eso no está. Pero sin embargo, sí podría dar lugar a que, y otro asuntito más, es que aclaró la resolución que no le tocan prestaciones laborales, que no le toca el auxilio de cesantía ni el preaviso. En consecuencia, esa parte del Código de Trabajo se quedó intacta, porque ya hubiera sido lo último que una institución sin vocación legislativa derogara artículos del Código de Trabajo que dicen que lo que le corresponde es salario de Navidad, vacaciones, y ahora con la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, seguro social con todos los seguros, y entonces, tanto el familiar de salud y salario mínimo. La persona que tengan 10, 15, 20, 25 años trabajando en una casa, según el Código de Trabajo y aún la resolución, no le corresponden prestaciones laborales aún. Igual que uno que tiene 20 o 30 años trabajando y te renuncia y no es doméstico, en principio no le corresponden prestaciones laborales en el Código de Trabajo dominicano. Aunque muchos sindicalistas lo han vendido como que sí, saben que no, que si renuncia o lo despiden con causa justificada, en principio, a menos que el empleador y el trabajador entren en una negociación o que el empleador de manera individual, por encima de la ley, quiera premiarlo, como lo hacen muchísimas casas de familia. Yo conozco muchas amigas y amigos que han pagado cercano o el equivalente al auxilio de cesantía por encima de la ley para favorecerlo, porque entienden
que podría ser una compensación justa, pero una trabajadora doméstica o un trabajador doméstico no puede aún exigirlo, ni en el statu quo vigente del código, ni en la resolución vigente actual administrativa del Ministerio de Trabajo. Bueno, es una situación ahí que realmente la favorece por un lado, pero entonces la perjudica por otro. No, no es que la perjudica, porque antes era así. Antes era así. Actualmente es así. Actualmente no se le dan las prestaciones cuando No. hay un rompimiento Y el laboral. convenio de la OIT tampoco dijo eso. Porque se hablaba de un salario por cada año trabajado. No aplica. Lo que pasa es que el convenio de la OIT, el 189, hablaba de que debe preavisarse. Pero habla de preavisarse que la trabajadora debe decirte, don Fran, yo me voy en un mes, váyase buscando una. O yo decirle, mira, yo no voy a necesitar una doméstica, o yo quiero un cambio porque ya tú y yo hay algunas cosas que tú la has desconocido y no me estás acomodando, ¿verdad? Eso decía, pero inclusive no dice ni plazo. ¿Por qué? Porque el convenio de la OIT es una norma general, llevándote a que los lineamientos los dicten los competentes para dictarlo en cada país, en consecuencia, y cónsono a cada país. Ahora, no buscamos la discriminación de las domésticas. Lo que pasa es, por ejemplo, el trabajo para una obra determinada que está en el código, que yo contrato a un señor para realizar una casa de familia o en una obra de la construcción, y cuando eso concluye no hay prestaciones, dice el código, entonces ese señor está discriminado. No, es que la naturaleza del contrato de trabajo no conlleva el pago del preaviso y del asilio de la cesantía, tampoco los móviles u ocasionales, y los móviles u ocasionales no son informales como cree el lego denominador de que no conoce el derecho del trabajo. Los móviles ocasionales, hay hasta una planilla para los móviles ocasionales, es otro tipo de contrato y en principio solamente a ellos le corresponde el equivalente al auxilio de cesantía y no le corresponde el preaviso. Lo que pasa es que el desconocedor y el que se lleva también solamente de lo amplio, dicen que eso es discriminación. Volvamos al tema, Bielka, de las colaboradoras, de las trabajadoras que ofrecen su servicio en varias residencias. Por ejemplo, yo tengo en mi casa, va lunes y viernes la señora que va allá, pero trabaja también en otros sitios. Si ella junta los salarios, va a andar por los 18,000, 19,000 pesos, que no se lo va a dar una sola casa donde ella pueda trabajar. Incluso ella va en la mañana, llega a 8:30 y ya a las 3:30 de la tarde está de regreso. ¿En tu casa cuántas horas más o menos ella trabaja? Llega a las 8:30 de la mañana y se va a las 3:30, 3:15. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Dos veces a la semana. Trabaja como 6, 7 horas. Y hay que darle el pasaje también. Trabaja 14 horas a la semana. Para mí esa es una trabajadora que cae dentro del tiempo parcial previsto en las mayores legislaciones del mundo, que es el part-time, y que sin embargo nuestro Código de Trabajo, y yo lo dije desde el año 2000, ni se ha ocupado de preverlo. En el único sitio donde está previsto el tiempo parcial, como te expliqué, fue desde el año 1997, en la primera resolución salarial del trabajador del sector privado no sectorizado, que hay un artículo que dice, entonces el mínimo se calcula entre las horas trabajadas, se le pone el valor a la hora y se multiplica por el número de horas. Entonces, esa señora que tú tienes, tendrías que hacer ese. Ahora, si tú aplicas como parecería exégetamente apegado a la norma, lo que dice la resolución salarial, parecería que no puede ser otro que 10,000 pesos. Y nosotros estamos... No le va a convenir a ella. Nosotros estamos en contra. Entonces, porque no puede ser una que trabaje 44 horas y 8 horas a la semana, va a ganar igual que la de Fran, que trabaja tan solo 14 horas a la semana. Sería inequidad.
sería violentar el principio de la razonabilidad. Trabaja en dos lugares, Bielka. Entonces, ¿cómo nos dividimos o quién asume la seguridad social de esa joven o de esa persona? Parecería, el plan piloto no está hecho, se necesita una reglamentación adicional a la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero parecería de una primera lectura que ambos deben cotizar. Que ambos deben cotizar en base a lo que pagan. Ahora, la pregunta interesante es si por default te va a incluir los 10,000 pesos cuando tú tienes que hacer un proceso de dispensa en el formulario cuando lo creen para demostrar que en tu casa solo trabaja 14 horas y que tú pagas lo justo en base a las 14 horas, en base al mínimo o en base al que tú conveniste si es mayor el por hora que el que te resulta de los 10,000 pesos. Ahora, nunca ha sido el objetivo de ninguna de estas normas dañar a las trabajadoras. Todo lo contrario, ha sido establecer unos estándares mínimos. ¿Qué yo me hallo mal de la jornada de 8 horas y 44 a la semana? Bueno, que las que trabajan con dormida realmente van a pernoctar en la casa más de 8 horas y más de 40, muchas 44 sí la cumplen, porque la mayoría se va a las 36 o 32 horas, porque se van los viernes en la tarde o los sábados en la mañana y no llegan muchas a las 44. Pero sí podrían verse como que se incumple la norma al pasar las 8 horas. Pero ¿qué quiere el ministerio? Parece que el ministerio lo que quiere es que se acuerde en el convenio escrito los descansos intermedios que tendrá. Por ejemplo, de 2 o de 3 a 6 de la tarde. Y que de 6 de la tarde a 8, 8 y media de la noche tenga otro completivo de su jornada. ¿Por qué yo deduzco eso? Eso es una deducción mía del estudio de la guía de formalización del trabajo doméstico, que no es la norma, pero que es una guía. Y en la guía los ejemplos que ponen, lo ponen así. Lo ponen, ejemplifican diciendo que realmente se van a interrumpir con los descansos, pero nosotros criticamos eso. Nosotros escribimos al ministerio antes de que votaran la resolución, además de que le dijimos que tendrían que hacerlo a través de una ley, que era lo ideal, que estábamos un poco cansados de que aquí legislemos con resoluciones administrativas. Pero definitivamente le dijimos que nosotros tendríamos que podíamos poner una jornada de 10 horas, utilizando por analogía los intermitentes. ¿Tú sabes, Fran, cuáles son los intermitentes? Los serenos, los bomberos, que el propio código le tiene una jornada elevada y sería una jornada de 10 horas, pero el Ministerio de Trabajo se inclinó por el común denominador de las 8 y las 44, que respecto a las 8 horas no se va a poder cumplir cabalmente, por lo mismo que tú dices, porque incluso a mi doméstica, si yo le doy libre, como lo hago normalmente en casa, de 3 o de 2 y media de la tarde a 6, si llega alguien a tocar el timbre, aunque ella esté descansando, por lógica, como si fuera la casa, claro, recibe el sobre que llegó. Sí. O recibe la compra que llegó del supermercado. O una visita a hacerle el cafecito. Y eso lo menos, pero sí, está bien. Entonces lo que le quiero decir, que las normas también tienen que ser razonables. Por eso nosotros escribimos al ministerio antes de que votaran esta resolución, promoviendo que buscáramos dentro de nuestro propio código ¿me entendiste? Una jornada elevada, que no permitiera que se violentara. Porque mientras menos se violenta la norma, sea una norma administrativa como es esta, a una norma legislativa como es la que tenemos en el código, mejor estamos como país, como nación. Lo que queremos es justeza y realmente nosotros aplaudimos la resolución, las 3. Con 2 estamos casi completamente de acuerdo. Pero que se definan cosas ahí que todavía están
pero con una nosotros entendemos que tiene que hacerse a través de una ley. Así y es. que esa ley modifique los artículos del Código de Trabajo que deben ser modificados. Por eso hablaba de modificar esa ley. Bielka, gracias, nos fue el tiempo. Gracias a los amigos televidentes, a los que se tomaron su tiempecito para llamarnos. Es un tema interesante y sabemos que se va a seguir debatiendo durante muchos días porque realmente, como usted bien explica, hay cosas que hay que definirlas, que todavía no están muy claras. Gracias, Bielka. Ya. Bueno, a Muchas ustedes, gracias a ustedes por gracias. todo. Sí. Felices de acompañarlos. Bueno, a ustedes gracias por la sintonía. Nos vamos con estas imágenes, estas curiosas, estas insólitas. La invitación para mañana cuando estaremos una vez más a las 7 de la noche en otro programa de esta serie, en vivo. Gracias por la sintonía. ¿Te gustó?